Muchas gracias a todos. Bien, como ven, el pleno del mes de febrero es un pleno con muchos puntos ordinarios, muchas mociones, así que les pido, en la medida de lo posible, obviamente, pues un poco de brevedad en las intervenciones, o por lo menos no ser repetitivos. Así que vamos a empezar. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior, la sesión de enero. ¿Alguna apreciación o apunte al acta? ¿No? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto segundo, revisión de precios del contrato de gestión del servicio público de alcantarillado y depuración de aguas residuales de GIN y pedanías. Tiene la palabra el señor interventor accidental. Buenos días. Dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda celebrada el pasado 18 de febrero, se trae a pleno para su aprobación, si procede, la revisión de precios de las tarifas de alcantarillado y depuración de aguas residuales de GIN y pedanías, solicitada por la empresa adjudicataria del servicio FC, Aqualia S.A. La última revisión actualizada fue hasta 2023. Ahora corresponde la revisión del periodo comprendido entre agosto de 2023 a julio de 2025, siendo la variación del IPC de este periodo del 5%, según dato comprobado en la página del Instituto Nacional de Estadística. Visto lo cual, la Comisión propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la revisión de precios del contrato del Servicio Público de Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales de GIN y pedanías en base a la argumentación esgrimida en los informes que sirven de base para la adopción del presente acuerdo. Y segundo, notificar el presente acuerdo al interesado con indicación de los recursos que proceden. Gracias. ¿Intervenciones? Pasamos a la votación directamente. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto tercero, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de alcantarillado y depuración del año 2026. Tiene la palabra el señor secretario. Buenos días. Por Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2026, se emite dictamen favorable para la consideración por el Pleno del siguiente asunto, que es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de alcantarillado y depuración de aguas residuales de GIN y pedanías. Actualmente el citado contrato ha sido objeto de prórroga por un periodo de 5 años, extendiéndose su vigencia hasta el 1 de agosto del 2028. Visto que la revisión propuesta viene motivada por lo dispuesto en la cláusula 4 del pliego de condiciones administrativas que rige el contrato, que establece que para los años siguientes hasta finalizar la concesión y para cada año, las tarifas del año anterior se incrementarán en el índice de precio al consumo publicado por el INE, correspondiente al periodo de 12 meses naturales, y utilizará el dato interanual de julio del año anterior al que afecta la revisión. La modificación que se propone es la del artículo 5 de cuota tributaria, que quedaría redactado del siguiente tenor literal. Se aplicarían las siguientes tarifas. Por alcantarillado, una cuota fija de 2,1646 euros abonado y trimestre, la cuota variable doméstica 0,1623 euros metro cúbico, cuota variable industrial 0,2431 euros metro cúbico. Y por depuración de aguas residuales, una cuota fija de 5,0717 abonado trimestre y una cuota variable de 0,2200 euros metro cúbico. En base a lo anteriormente expuesto, se dictamina primero aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora de la tasa de alcantarillado y depuración de aguas residuales. Segundo, elevación previo informe de la comisión informativa correspondiente al excelentísimo Ayuntamiento Pleno de esta propuesta de modificación de ordenanzas para su aprobación provisional. Una vez aprobada, se pondrán al público mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia durante 30 días, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en un periódico de los de máxima difusión, transcurridos los cuales, sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. En caso contrario, la Corporación adoptará el acuerdo definitivo que procede. En todo caso, el texto definitivo de la citada ordenanza deberá ser publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete con carácter previo a su entrada en vigor.
¿Intervenciones? ¿No? Pasamos a la votación directamente. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de alcantarillado y depuración para el año 2026? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto cuarto, aprobación inicial de la ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios turísticos de IIN. Tiene la palabra el señor secretario. Por Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión de 18 de febrero de 2026, se emitió dictamen favorable para su consideración por el Pleno del siguiente asunto. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del precio público por prestación turístico en IIN. Por la Oficina de Turismo se ha presentado un proyecto de iniciativa pública para el establecimiento de una serie de servicios turísticos, tales como visitas guiadas y catas, degustación de productos agroalimentarios, para promocionar y poner en valor el patrimonio cultural, artístico y arqueológico del municipio. Resulta evidente que el turismo en los últimos años se está constituyendo en uno de los principales motores de reactivación económica en el mundo rural. Con esta iniciativa pública se está buscando contribuir a consolidar el sector turístico de la zona como una de las actividades económicas de mayor crecimiento y dinamismo. Para el desarrollo de esta actividad económica propuesta de prestación de servicios de visitas guiadas y degustación o catas de productos agroalimentarios de la zona, es necesario establecimiento y regulación de precios públicos. En virtud de lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno la aprobación de la ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios turísticos en IIN. Segundo, exponer el público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días, a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, dentro del cual las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, se estará a disposición de personas interesadas en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo con base en el artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Local. Y cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. En todo caso, el texto definitivo de la ordenanza deberá ser publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia de Albacete con carácter previo a su entrada en vigor. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Sí, señor Pedro García Sequero tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Como bien se ha dicho por parte de Secretaría, por la Oficina de Turismo se ha presentado un proyecto de iniciativa pública para el establecimiento de una serie de servicios turísticos, tales como las visitas guiadas y catas de degustación de productos agroalimentarios, para promocionar y poner en valor el patrimonio cultural, artístico y arqueológico del municipio. Resulta evidente que el turismo en los últimos años se está constituyendo en uno de los principales motores de reactivación económica en el mundo rural, y con esta iniciativa pública lo que se está buscando es contribuir a consolidar ese sector turístico de la zona como una de las actividades económicas de mayor crecimiento y dinamismo. Para el desarrollo de esta actividad económica propuesta de prestación de servicios de visita guiada y degustación o catas de productos agroalimentarios de la zona, pues es necesario el establecimiento y regulación de una serie de precios públicos. Las cuantías de precios públicos regulados en esta ordenanza son las siguientes. Para las visitas guiadas, opción 1, casco histórico y o municipio de IIN, 3 euros por persona. La opción 2, casco histórico y o municipio de IIN con cata de productos agroalimentarios, 10 euros por persona. La opción 3, ruta por la naturaleza, 3 euros por persona. La opción 4, ruta de pinturas rupestres, 3 euros por persona. Y la ruta arraigados, 10 euros por persona. De conformidad con el estudio que se añade al expediente, el estudio de costes que se acompaña, el índice de cobertura sería del 85,62%. La fijación de un precio inferior al coste responde a objetivos de promoción económica y dinamización del sector turístico, considerando estratégico para el desarrollo económico local. El servicio de visitas guiadas constituye un instrumento esencial para la puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio, favoreciendo su difusión y conocimiento entre visitantes y residentes. La política de precios reducidos facilita el acceso a dicho servicio a un mayor número de personas, incrementando el flujo de visitantes y contribuyendo a prolongar su estancia en el destino. Este efecto multiplicador genera un impacto económico positivo indirecto en otros sectores vinculados al turismo, tales como la hostelería, el comercio local, el transporte y los servicios culturales,
lo que redunda en la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido económico local. Asimismo, la adopción de un precio público inferior al coste permite mejorar la competitividad del destino turístico frente a otros enclaves similares, favoreciendo su posicionamiento en el mercado y reforzando su imagen como destino cultural accesible y de calidad. Por todo lo anterior, se considera justificado que el precio público del servicio de visitas guiadas no cubra íntegramente el coste de prestación, asumiendo la diferencia como una inversión en promoción turística y desarrollo económico plenamente alineada con los fines de interés general que tenemos encomendados. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? No. Pues pasamos a la votación. Aprobación inicial de la ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios turísticos de GIL. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Bien, pasamos al punto sexto. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de las actividades mercantiles fuera de establecimientos permanentes. Tiene la palabra el señor secretario. Perdón. Me salta un punto. Fallo mío, perdón. Punto número 5, renuncia, nos hemos saltado, renuncia al contrato del puesto número 5 del mercado municipal de abastos por jubilación de la titular. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2026, emite dictamen favorable a la renuncia del contrato del puesto número 5 del mercado municipal de abastos por jubilación de la titular que presenta escrito de renuncia a informe de la Inspección de Obras emitido con fecha 30 de enero del 2026, indicando que en la actualidad no hay uso sobre el puesto número 5 del mercado de abastos y que el estado de la conservación es bueno salvo vicio oculto. Y el titular del puesto se halla al corriente en el pago de la tasa de puestos por mercado municipal de abastos, según informe de Tesorería del 3 de febrero del 2026. Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dar la baja por jubilación de la concesión del puesto número 5 del mercado municipal de abastos, solicitado por doña Juana Peñafiel López, y, en consecuencia, proceder a la resolución del contrato suscrito. Y segundo, notificar a la interesada el acuerdo del Ayuntamiento Pleno. Muchas gracias. ¿Intervenciones? No. Pasamos a la votación directamente. ¿Votos a favor de la renuncia al contrato del puesto número 5 del mercado municipal de abastos por jubilación de la titular? ¿A favor? Por unanimidad. Pasamos al punto sexto, ahora sí, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de las actividades mercantiles fuera de establecimientos permanentes. Tiene la palabra el señor secretario. Por Comisión Informativa de Economía y Hacienda, de 18 de febrero de 2026, se emite dictamen favorable para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de las actividades mercantiles fuera de establecimiento permanente, mercadillos, mediante providencia de la concejal delegado de Comercio de fecha 9 de febrero, se incoó procedimiento para la aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora de actividades mercantiles fuera de un establecimiento permanente. Existe informe de la Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento de Jin de fecha 6 de febrero del 2026, en la que se consideró que las modificaciones propuestas son estrictamente necesarias para garantizar un control efectivo de venta ambulante, mejorar la seguridad en los mercadillos y dotar a los agentes de las herramientas legales suficientes para corregir conductas infractoras. Existe también informe favorable de Secretaría del 9 de febrero del 2006. Por ello, se propone al Pleno aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora de actividades mercantiles fuera de establecimiento permanente. Segundo, exponer al público el presente acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncio municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Y tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo está definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de bases de régimen local. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora concejal de Comercio, Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues hemos modificado diferentes artículos de la ordenanza del mercadillo municipal, unos porque así lo requiere la ley, otros por petición popular y otros por no corresponder a lo que dice la ordenanza fiscal.
Entre ellos nos encontramos con el artículo 8, donde se modifica el plazo de renovación de licencias, que actualmente se está efectuando esa renovación durante todo el mes de enero, pero en la ordenanza fiscal aparece otra cosa, aparece que las renovaciones se deben hacer del 1 al 30 de noviembre. Y es verdad que tiene más sentido que se realice antes del año que entraría en vigor para cualquier modificación que se requiera realizar, por lo que hemos procedido a su modificación. Así que el nuevo plazo de renovación de licencias se quedaría durante todo el mes de noviembre. Al renovar la licencia también hemos añadido un párrafo que dice textualmente que en el informe de vida laboral debe constar que el solicitante ha estado dado de alta todos los meses del año previo a la renovación. Si no ha estado dado de alta durante todo ese periodo, se denegará la renovación de la licencia. Otra de las modificaciones del artículo 8 es saber, en caso de fallecimiento, de jubilación, incapacidad o imposibilidad sobrevenida del titular, a quién correspondería la concesión del puesto, bien sea al cónyuge o a alguno de sus hijos. En este caso no estaba claramente redactado y hemos procedido a dejarlo explicado correctamente en la ordenanza. En el artículo 20, donde hace referencia a los días del mercadillo, vamos a modificar el de la pedanía de Iso, que actualmente se realiza los jueves, y lo pasaremos a sábado. Y bueno, quería añadir que el día 4 de abril de 2024 se registró una instancia general por parte de la agrupación de vecinos de Iso, donde se incluía más de 400 firmas, que las tengo aquí, solicitando que se cambiara el día del mercadillo semanal del jueves al sábado por la escasa afluencia de puestos y de visitas, con el fin de mejorar el servicio de este mercadillo a la pedanía. Tras la solicitud del informe a la policía local, el cual es favorable, vemos de manera positiva este cambio. Y por último, la modificación del título séptimo, infracciones y sanciones, donde establece un nuevo régimen sancionador en los artículos del 31 al 39 de la ordenanza, basándonos en las actualizaciones de las leyes. Muchas gracias. Gracias. ¿Intervenciones? No. No. Pues quedando, iba a decir debatido, no, quedando expuesto perfectamente el punto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de actividades mercantiles fuera de establecimientos permanentes? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Hay abstenciones? Vale. Se aprueba con el voto a favor del Partido Popular y el Grupo Vox, el voto en contra de la concejal no escrita María Raez y la abstención del concejal no escrito José Miguel Vela y el Grupo Socialista. Pasamos al siguiente punto, punto número 7, aprobación del expediente y pliegos de contrato de suministro mediante arrendamiento con opción a compra de 6 vehículos con destino a la Policía Local, Protección Civil y otros servicios del Ayuntamiento. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2026, emitió dictamen favorable para su consideración al Pleno la aprobación del expediente y pliego del contrato de suministro mediante arrendamiento con opción de compra de 6 vehículos con destino a la Policía Local, Protección Civil y otros servicios del Ayuntamiento. Se propone como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado con un plazo de ejecución del suministro objeto del contrato de 60 meses desde la formalización del contrato y con un valor estimado de 74.763,61. De conformidad con el artículo 99.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de las partes mediante su división en lotes. En el presente caso, se establecen los 4 lotes siguientes. Lote 1, 2 vehículos para la Policía Local. Lote 2, 1 vehículo para Protección Civil. Lote 3, 3 vehículos para el Ayuntamiento. Y lote 4, equipamiento de vehículos, Policía Local y Protección Civil. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación para el suministro mediante arrendamiento con opción de compra de 6 vehículos con destino a Policía Local, Protección Civil y otros servicios del Ayuntamiento. Segundo, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el contrato. Tercero, aprobar el gasto correspondiente por importe de 74.763,61 euros para los 5 años. Cuarto, dar cuenta del presente acuerdo a intervención y a tesorería a efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. Quinto, proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación, dando orden de que se proceda a la publicación del pertinente anuncio
en la plataforma de contratos del sector público. Y sexto, delegar en la Alcaldía-Presidencia los trámites que conlleva la licitación para mayor agilidad en la tramitación en virtud de las previsiones recogidas en el artículo 22.4 de la Ley de Bases de Régimen Local. Muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿Intervenciones? ¿No? Sí, señor Pedro García Sequero, concejal de Economía. Gracias, señor alcalde. El objeto de este contrato es, como se ha dicho, el suministro de varios vehículos mediante la modalidad de arrendamiento con opción de compra para la adscripción luego a diferentes áreas de este ayuntamiento. En concreto serían 2 vehículos para policía local, un vehículo para protección civil y otros 3 vehículos para desplazamientos del ayuntamiento, en este caso Concejalía de Mayores, Medio Ambiente y Servicios Generales, incluidos el mantenimiento y seguros, así como el suministro e instalación de los equipamientos reglamentarios en los vehículos de policía local y de protección civil. El contrato es necesario para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de esta entidad y viene a dar cobertura a las necesidades que se especifican a continuación. Se pretende ampliar el parque automovilístico a disposición de policía local del Ayuntamiento de Llín y poner a disposición de sus miembros 2 nuevos vehículos para la prestación de los servicios que tienen encomendados. El Ayuntamiento de Llín también tiene asignada como competencia propia la protección civil, de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local, y se hace necesario también, por tanto, disponer de los equipos y materiales especializados para ejecutar dichas competencias, de los que en este caso el Ayuntamiento carece, para lo cual se requiere tramitar este procedimiento de contratación. Y así mismo se considera necesario disponer dentro de la flota de vehículos del Ayuntamiento de otros vehículos para otros menesteres, como puede ser la Concejalía de Mayores, para el Departamento de Medio Ambiente y para los servicios generales de esta casa, que permitan el desplazamiento de los empleados públicos para el desempeño de las funciones y servicios que tienen encomendados en su competencia. Las características técnicas mínimas de los vehículos son las que se especifican en el pliego de prescripciones técnicas, y el objeto del contrato, como se ha dicho, se ha dividido en lotes con el fin de atender mejor a las necesidades que se precisa cubrir en cada servicio o departamento y con el objeto de facilitar la concurrencia de diversas pymes. A tal efecto se recogen los siguientes lotes: el lote 1, que son los 2 vehículos de policía local; el lote 2, que es el vehículo de protección civil; el lote 3, los vehículos del ayuntamiento; y el lote 4, como os he dicho, para el equipamiento de los vehículos de policía local y protección civil. El precio de licitación mensual del leasing no será superior a las siguientes cantidades: en los vehículos de policía local, 530 euros por cada vehículo; en el vehículo de protección civil, 530 euros igualmente por el vehículo; y en los 3 vehículos del ayuntamiento, 430 euros por cada vehículo. El presupuesto de licitación asciende anualmente a 28.561,96 euros, más el 21% de IVA, lo que supone un importe anual de 34.559,97 euros, IVA incluido. El importe total del contrato, incluido con IVA, para 60 meses de duración que tendrá el contrato, asciende a 172.799,85 euros. Como hemos dicho, el valor estimado del contrato, tomando el importe total sin incluir IVA para los 60 meses, va a ascender a 142.809,79, excluido ya el IVA. ¿Qué criterios se van a tener en consideración para la adjudicación del contrato? Pues el mejor precio ofertado serán 40 puntos, las mejoras que se ofrezcan serán 25 puntos y la opción de compra será de 5 puntos. Por último, el plazo de entrega de los vehículos no podrá exceder de 180 días, contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? No. Pasamos a la votación. Aprobación del expediente y pliegos del contrato de suministro mediante arrendamiento con opción a compra de 6 vehículos con destino a la Policía Local, a Protección Civil y otros servicios del Ayuntamiento. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 8, modificación del Plan de Ordenación Municipal número 6, ordenación estructural, delimitación de edificabilidad máxima sobre suelo subrústico de reserva. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión de 18 de febrero de 2026, emite dictamen favorable para la modificación del Plan de Ordenación Municipal número 6, ordenación estructural, limitación, edificabilidad máxima sobre suelo rústico de reserva. Con fecha 5 de junio de 2025, por el jefe del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Llín, se presentó una propuesta técnica de modificación de la ordenación estructural para adecuar
la limitación de la edificabilidad máxima sobre suelo rústico de reserva, en la que se argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para la modificación del Plan de Ordenación Municipal, iniciando el correspondiente expediente. Expediente que ha sido sometido a información pública mediante publicación de anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en periódico local, certificándose por Secretaría que no se han presentado alegaciones en el periodo de información pública, e igualmente consta informe emitido por el secretario con fecha 13 de febrero de 2026, en la que se hace constar que, solicitado informe a las administraciones, el resultado es el que se indica. La subdelegación del Gobierno de Albacete comunica que no se considera necesario efectuar alegación alguna. Por su parte, la Diputación Provincial de Albacete indica que no tiene objeción a la modificación. El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible comunica que no tiene nada que añadir a la solicitud presentada. Se informa de manera favorable por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Por su parte, el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible indica que no requiere este expediente ser objeto de una evaluación ambiental como modificación del planeamiento. Y, por su parte, el Ayuntamiento de Jumilla, tanto en informe del ingeniero técnico de cartografía como por parte del arquitecto municipal, dice que esta modificación no se alteran las condiciones actuales de coordinación con el planeamiento municipal de Jumilla. En base a lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación puntual número 6 del Plan de Ordenación Municipal de Hellín, redactado por los servicios técnicos municipales, con el fin de adecuar la limitación de la edificabilidad máxima sobre suelo rústico de reserva en los siguientes términos. 7.8. Edificabilidad. Por tratarse de suelo rústico, esta categoría posee una edificabilidad nula, la correspondiente al uso que, eventualmente, pueda ser permitido, será fijado por el Ayuntamiento en función de las necesidades inherentes a dicho uso, sin rebasar, en ningún caso, 4 por la raíz cuadrada de la superficie de la finca expresada en metros. En los demás casos, la edificabilidad máxima total adoptará idéntica cifra a la ocupación máxima que establezca la instrucción técnica de planeamiento, con la excepción que se ha indicado anteriormente de la residencial, que se conservaría inalterada. Segundo, remitir a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el documento técnico debidamente diligenciado, acompañado de su expediente administrativo, interesando su aprobación definitiva. Tercero, recibido de la Consejería de Fomento la aprobación definitiva de la modificación puntual número 6 del Plan de Ordenación Municipal, publíquese en la sede electrónica de este Ayuntamiento para su general conocimiento. Muchas gracias. Bueno, lo que traemos a este pleno es una modificación técnica que afecta únicamente al suelo rústico de reserva, es decir, terrenos que no son urbanos, pero donde pueden autorizarse determinados usos como actividades agrícolas, ganaderas, industriales y dotacionales. Actualmente, nuestro Plan de Ordenación Municipal establece una limitación muy restrictiva a la edificabilidad en este tipo de suelo. Esto significa que, aunque la normativa regional permite ocupar un determinado porcentaje de la parcela, el Plan Municipal impone además un tope máximo de metros construibles calculado mediante una fórmula matemática. En la práctica, esta limitación impide que muchas actividades puedan desarrollarse con normalidad. Por ejemplo, una explotación ganadera o una instalación industrial que en otros municipios cercanos podría implantarse con una parcela razonable, en Hellín necesitaría superficies mucho mayores, lo que desincentiva la inversión y provoca que algunas empresas opten por ubicarse fuera de nuestro término municipal. Voy a poner un ejemplo concreto. Una nave de 5.000 metros cuadrados que quiere implantarse en suelo rústico exige actualmente en Hellín una parcela de 40 hectáreas. Estos son 400.000 metros cuadrados. Mientras que en otros municipios cercanos, ya sea Jumilla, Tobarra, etcétera, bastarían con 3 hectáreas, es decir, 30.000 metros cuadrados. Esto está expulsando a empresas fuera de nuestro término municipal. La modificación que proponemos elimina esa limitación adicional para los usos distintos del residencial, es decir, en viviendas se mantiene la restricción actual para evitar desarrollos
inadecuados, pero en actividades económicas la edificabilidad máxima se igualará a la ocupación permitida por la Instrucción Técnica de Planeamiento de Castilla-La Mancha, es decir, nos regularizamos con el resto de Castilla-La Mancha, como ocurre en la mayoría de los municipios del entorno. Es importante destacar que no se reclasifica suelo, no se cambian usos, no se modifican planos y no se aumenta aprovechamiento urbanístico. Simplemente se corrige una limitación que no viene exigida por ley y que estaba suponiendo un freno al desarrollo económico. Todos los informes sectoriales, como bien ha dicho el señor secretario, han sido favorables y sin objeciones, y no se requiere evaluación ambiental adicional. Con esta modificación buscamos facilitar la implantación de actividad económica, favorecer el empleo y hacer que GIN sea competitivo, manteniendo al mismo tiempo el control municipal y la protección del entorno rural. Así que tienen las palabras los señores portavoces por no adscritos. ¿No? Señor Ramón García, no. Gracias, Tomás. Señor Pedro García Sequero. No. Pues pasamos a la votación. Votos a favor de la modificación del Plan de Ordenación Municipal número 6, ordenación estructural, limitación de edificabilidad máxima sobre suelo rústico de reserva. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por el voto a favor del Partido Popular, del Grupo Vox, de la concejal no adscrita María Raez y las abstenciones del concejal no adscrito José Miguel Vela y el Grupo Socialista. Pasamos al punto 9, modificación del Plan de Ordenación Municipal número 7, ordenación detallada de usos mayoritarios. Tiene la palabra el señor secretario. La Comisión Informativa de Hacienda, en sesión de 18 de febrero de 2026, emitió dictamen favorable para la modificación del Plan de Ordenación Municipal número 7, ordenación detallada, usos mayoritarios. Con fecha 9 de mayo de 2025, por el jefe del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de GIN, se presentó propuesta técnica de modificación de ordenación para rectificar error material y adecuar la descripción de los usos mayoritarios al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en la que se argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para la modificación del Plan de Ordenación Municipal, iniciando el correspondiente expediente. Expediente que ha sido sometido a información pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el periódico local, certificándose por Secretaría con fecha 12 de febrero que no se han presentado alegaciones. Consta informe de Secretaría en el que se hace constar la no objeción, o en su caso, informe favorable de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, la Diputación Provincial de Albacete, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad y el Servicio de Medio Ambiente, ambos de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible y de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En base a ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación puntual número 7 del Plan de Ordenación Municipal de GIN, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, con el fin de rectificar error material del Plan de Ordenación y adecuar la descripción de los usos mayoritarios al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística en los siguientes términos. Usos mayoritarios. Es un uso mayoritario aquel que domina en la ordenación de un ámbito o en una actuación urbanizadora, por ser el que dispone de mayor superficie edificable computada en metros cuadrados de techo, en el área territorial que se considere. Un uso de esta naturaleza debe ocupar al menos el 75% de la superficie edificable de un área continua regulada a través de una zona de ordenanza que expresa las condicionantes particulares de la edificación en dicha área. El restante 25% podrá, en su caso, ser ocupado por el mismo uso mayoritario o por la suma de todos los usos compatibles que sean admitidos para la zona por su zona de ordenación de aplicación. Para el cómputo de la cuarta parte de usos no mayoritarios se tendrá en cuenta, si así procediese, la superficie edificada sobre solares de uso exclusivo distinto del mayoritario, la superficie de uso no mayoritaria incluida en edificios cuyo uso coincida con el mayoritario de la zona. El ámbito ordenado por la zona de ordenanza 11 queda exento del cumplimiento del porcentaje anteriormente indicado. Segundo, remitir a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el documento técnico debidamente diligenciado, acompañado del expediente administrativo, interesando su aprobación definitiva.
Y tercero, recibida de la Consejería de Fomento la aprobación definitiva de la modificación puntual número 7 del Plan de Ordenación Municipal, publíquese en la sede electrónica de este Ayuntamiento para su general conocimiento. Muchas gracias. Voy a explicarlo también a este punto someramente. Estamos ante un cambio técnico y muy concreto. No se modifica la clasificación del suelo, no se recalifica ningún terreno, no se aumenta la edificabilidad ni se altera el modelo de planeamiento urbano del municipio. Lo único que hacemos es corregir y aclarar la definición de los llamados usos mayoritarios para adaptar la legislación autonómica vigente y evitar problemas de interpretación. ¿Qué ocurría hasta ahora? Porque el Plan de Ordenación Municipal incluía una definición más amplia que la que recoge la ley actual, lo que podía generar inseguridad jurídica. Y voy a poner un ejemplo. Hablaba del uso mayoritario en cada parcela concreta cuando la ley lo refiere a actuaciones urbanizadoras o ámbitos más amplios. Esto podía provocar contradicciones dentro del propio plan y dudas a la hora de conceder licencias. Además, se utilizaba el término superficie edificada en lugar de superficie edificable, lo que podía perjudicar a propietarios en zonas aún sin edificar y frenar desarrollos económicos posibles. Con esta modificación adaptamos el texto del Plan de Ordenación a la ley autonómica, sustituimos conceptos que generaban confusión, corregimos un error material en la definición de la zona de ordenanza de casco antiguo y pedanías y aclaramos mejor el contenido para que sea más comprensible. Es, por tanto, una mejora técnica que aporta seguridad jurídica, facilita el desarrollo económico del casco antiguo y de las pedanías y evita interpretaciones contradictorias, facilitando usos comerciales en zonas ya desarrolladas. En definitiva, ordenamos mejor el planeamiento del municipio sin cambiar las reglas del juego. Si tiene alguna aportación o duda, ¿no? No. Pues pasamos a la votación directamente. Vamos a votar la modificación del Plan de Ordenación Municipal número 7, ordenación detallada de usos mayoritarios. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto a favor del Partido Popular, del Grupo Vox, la abstención de los concejales no inscritos y del Grupo Socialista. Pasamos al punto 10º, declaración institucional del Ayuntamiento de Jaén para la adhesión a la petición ciudadana europea número 0561/2024 y la mejora integral de la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena. Tiene la palabra, por acuerdo de los portavoces, el señor secretario para leerla. La línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena es una infraestructura de carácter estratégico y de interés nacional. Es esencial que la conectividad y el desarrollo económico, logístico y social de una amplia zona del sureste peninsular, incluyendo las comunidades autónomas de la región de Murcia y Castilla-La Mancha. Esta línea ya está incluida en la red global de la red transeuropea de transporte. Su modernización es fundamental para la mejora de la red nacional en su conjunto. Esta conexión sirve como eje vital para el transporte de mercancía y pasajeros con destino u origen en el centro peninsular, incluyendo el flujo desde la región de Andalucía, especialmente la provincia de Almería, lo que subraya su valor como herramienta de vertebración territorial y cohesión económica a escala nacional. La petición ciudadana europea número 0561/2024 ante el Parlamento Europeo no pide su inclusión, sino que exige asegurar su plena funcionalidad, modernización y reapertura urgente. El objetivo es garantizar que la línea cumpla con los estándares necesarios para su desarrollo dentro del marco TN-T, asegurando el acceso a la financiación para su electrificación y mejora técnica con una visión integral y apolítica. Uso ciudadano y cohesión social. La modernización debe permitir el desarrollo de una auténtica red de cercanía regional que vertebre los territorios, ofreciendo una alternativa de transporte público eficiente y sostenible para los desplazamientos diarios de la población. Desarrollo industrial y logístico. Debe optimizar su potencial para el transporte ferroviario de mercancías, clave para impulsar y complementar el desarrollo industrial y logístico de los municipios y regiones. Este Ayuntamiento considera que la materialización de estas mejoras requiere el apoyo explícito y la acción coordinada de todas las administraciones públicas. Es imperativo que el Gobierno de España y cualquier otra entidad municipal, regional y autonómica promuevan, en el ámbito de sus competencias,
las gestiones necesarias para hacer posible la modernización de esta infraestructura y se adhieran formalmente a esta petición ciudadana. El Pleno del Ayuntamiento de Llín, en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa de interés general, se adhiere a la petición ciudadana y promueve la acción coordinada interinstitucional. Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Llín llega a los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Llín acuerda su adhesión institucional a la petición ciudadana europea 0561/2024 ante el Parlamento Europeo, que reclama la urgente modernización y plena funcionalidad de la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena, ya incluida en la red transeuropea de transporte. Segundo, insta al Gobierno de España y a cualquier otra entidad municipal, regional y autonómica en el ámbito de sus respectivas competencias a impulsar las gestiones necesarias y a destinar los recursos oportunos para apoyar y hacer posible la reapertura y modernización integral de la línea Chinchilla-Cartagena, fomentar la creación de una auténtica red de cercanía regional para el uso de la ciudadanía, potenciar el transporte ferroviario de mercancías como complemento al desarrollo industrial y logístico de los municipios y regiones del sureste y el centro peninsular, que se incluya la estación de Llín dentro de las obligaciones de servicio público de Renfe operadora. Tercero, instar a todas las entidades municipales, regionales y autonómicas afectadas o beneficiadas por la línea, incluyendo la Junta de Andalucía, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, a que se adhieran formalmente a la petición ciudadana europea como muestra de apoyo institucional. Cuarto, dar traslado de este acuerdo al Parlamento Europeo, Comisión de Peticiones, a la Comisión Europea, al Gobierno de España, Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a los gobiernos autonómicos de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y la Junta de Andalucía, a las diputaciones provinciales afectadas, a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Federación de Municipios de Castilla-La Mancha. En Ellín, a la fecha de la firma, 20 de febrero de 2026. Muchas gracias. Al ser una declaración institucional, estamos todos los concejales de este ayuntamiento de acuerdo, con lo cual no hay que pasar a ninguna votación y se dará traslado a todos los organismos que se nombran en el último punto de la declaración institucional. Muchas gracias a todos. Pasamos al punto siguiente, punto número 11, moción del Partido Popular por una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal. Esta moción se ha presentado una enmienda a la totalidad, una enmienda sustitutoria, con lo cual vamos a seguir el siguiente procedimiento tanto en este punto número 11 como en el número 13, que tiene unas características similares. Se va a leer la moción por parte del portavoz que la propuso, se va a leer la enmienda a la totalidad, enmienda sustitutoria por parte del portavoz que la propone o de quien designe. Se va a debatir todo en conjunto, luego se pasará a la votación primero de la enmienda y si sale adelante se votará la moción enmendada y si no sale adelante se votará la moción tal cual se presentó originariamente. Si no tiene ninguna duda, pasamos a proceder. Bien, punto número 11, moción del Partido Popular por una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal. Tiene la palabra para leer la moción el portavoz del Partido Popular, Pedro García Severo. Gracias, señor alcalde. Los ayuntamientos constituyen la administración más cercana a los ciudadanos y desempeñan un papel esencial en la prestación de servicios públicos básicos, la cohesión social y la vertebración territorial del país. En los últimos años, las entidades locales han asumido un volumen creciente de competencias y responsabilidades, muchas de ellas de carácter impropio, sin que ello haya venido acompañado de una financiación suficiente, estable y previsible. La ausencia de presupuestos generales del Estado actualizados, la rigidez de las reglas fiscales y la falta de certidumbre normativa están dificultando gravemente la planificación económica y presupuestaria de los ayuntamientos, limitando su capacidad de inversión y condicionando la calidad de los servicios que prestan a los vecinos. En este contexto, el Gobierno de España ha anunciado recientemente una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que se ha presentado de manera parcial, bilateral y sin un marco multilateral previo, generando incertidumbre y preocupación en amplios sectores institucionales y territoriales.
La referencia pública a principios como la ordinariedad y a acuerdos singulares plantea dudas razonables sobre el impacto que este nuevo modelo puede tener en la igualdad entre los ciudadanos y en la cohesión territorial del conjunto del Estado. Este debate se está produciendo, además, sin incorporar de forma expresa la financiación local, pese a que cualquier modificación del sistema autonómico tiene un impacto directo e inmediato en los ayuntamientos. Abordar la reforma de la financiación pública sin contar con las entidades locales supone ignorar a la Administración que gestiona los servicios más cercanos y cotidianos para los ciudadanos. A ello se suma la imposición de nuevas obligaciones financieras a los municipios, como las derivadas de la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que obliga a repercutir íntegramente el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos mediante una tasa específica. Esta medida limita la autonomía fiscal municipal y traslada directamente a los vecinos el coste de decisiones adoptadas sin financiación adicional ni flexibilidad suficiente para su adaptación. Los ayuntamientos, como parte esencial del Estado, deben participar activamente en los procesos de reforma que afectan a su financiación y a su autonomía. Para ello resulta imprescindible el funcionamiento ordinario de los órganos de cooperación institucional, en particular la Comisión Nacional de Administración Local, como espacio de diálogo, coordinación y lealtad institucional. Defender una financiación local justa, suficiente y equitativa no es una reivindicación partidista, sino una condición necesaria para garantizar la igualdad entre los ciudadanos, la sostenibilidad de los servicios públicos municipales y el equilibrio territorial del país. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de España a retirar la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómico pactado con partidos que defienden el separatismo. 2. Instar al Gobierno de España que la reforma del sistema de financiación autonómica anunciada se aborde desde un enfoque multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, garantizando la igualdad entre ciudadanos y evitando acuerdos singulares que puedan generar desequilibrios territoriales. 3. Reclamar que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica incorpore de forma simultánea una reforma del sistema de financiación local, reconociendo el papel esencial de los ayuntamientos y garantizando su suficiencia financiera. 4. Exigir la convocatoria inmediata y ordinaria de la Comisión Nacional de la Administración Local, como órgano de cooperación institucional para analizar y debatir de manera conjunta la reforma de la financiación autonómica y local con participación efectiva de los municipios. 5. Solicitar que no se impongan nuevas competencias ni obligaciones financieras a los ayuntamientos, sin la correspondiente dotación de recursos, preservando la autonomía local y la calidad de los servicios municipales. 6. Defender la autonomía fiscal de los ayuntamientos, instando al Gobierno de España a revisar la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, de manera que se puedan utilizar otros instrumentos y medidas no impositivas previstas en las directivas, que incentiven la prevención y el reciclaje de residuos, sin que supongan la imposición de cargas fiscales obligatorias adicionales a los vecinos. 7. Reafirmar el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, como eje fundamental del sistema de financiación pública, garantizando que los servicios municipales dispongan de recursos suficientes, estables y basados en criterios objetivos y transparentes. Y punto número 8 y último, dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de Diputados y a la Comisión General de las Entidades Locales del Senado. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a leer la enmienda sustitutoria. Señor Ramón García, tiene la palabra. Sí, gracias. Buenos días. Efectivamente, el Partido Socialista, el Grupo Socialista, ha presentado una enmienda a la totalidad a la moción que acaba de leer ahora mismo el concejal y portavoz del Grupo Popular, con la siguiente exposición de motivos. En el artículo 137 de la Constitución española establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, todas ellas dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El artículo 140 reconoce la autonomía de los municipios, garantizando su personalidad jurídica plena y su gobierno y administración mediante ayuntamientos. De manera expresa, el artículo 142 de la Constitución consagra el principio de suficiencia financiera de las haciendas locales, disponiendo que deberán contar con medios suficientes para el desempeño de las funciones
que la ley les atribuye, nutriéndose fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Este marco constitucional se desarrolla en la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, configurando un sistema que vincula directamente el ejercicio competencial con la garantía de recursos adecuados. Sin embargo, la evolución normativa de los últimos años ha generado un desequilibrio progresivo entre las competencias efectivamente ejercidas por las entidades locales y los recursos disponibles para su financiación. Los ayuntamientos vienen asumiendo funciones adicionales en distintos ámbitos materiales, muchas veces en respuesta directa a necesidades ciudadanas, sin que ello haya venido acompañado de una financiación estructural estable y suficiente. El proceso actualmente abierto para la reforma del sistema de financiación autonómica constituye una oportunidad para abordar de manera integral el modelo de financiación territorial. Desde una perspectiva constitucional y de coherencia institucional, dicha reforma debería contemplar simultáneamente la financiación local, dado que la suficiencia financiera municipal está directamente vinculada al sistema general de distribución de recursos públicos. Asimismo, el principio de cooperación y lealtad institucional exige que cualquier modificación estructural del sistema de financiación se aborde en los órganos multilaterales correspondientes, garantizando la participación efectiva de las entidades locales a través de los mecanismos institucionales previstos, entre ellos la Comisión Nacional de Administración Local. La defensa de una financiación local adecuada no responde a planteamientos partidistas, sino a la necesidad de preservar la autonomía municipal, asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de su residencia. Por todo ello, el Grupo Municipal propone al siguiente Pleno los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a iniciar una negociación con todas las comunidades autónomas de régimen común y a la Federación de Municipios y Provincias, en representación de las entidades locales, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica que pueda ser acordado entre el Estado y el conjunto de las comunidades autónomas y la FEM. Instar al Gobierno de España a que la reforma del sistema de financiación autonómica y local se aborde desde un marco multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, garantizando ante todo el principio de igualdad en el que cada ciudadano o ciudadana pueda percibir los servicios públicos con el mismo nivel de calidad, con independencia de su capacidad económica y con independencia de la capacidad económica de la comunidad o municipio en el que residan, igualando para ello la financiación por habitante ajustado. Tercero, solicitar que dicha reforma incorpore de manera simultánea una revisión integral del sistema de financiación local en cumplimiento del artículo 142 de la Constitución española, garantizando la suficiencia financiera de las entidades locales en relación con las competencias que efectivamente ejercen. Cuarto, reivindicar el principio de correspondencia entre competencias y financiación, evitando la atribución de nuevas obligaciones o servicios a las entidades locales sin la previa o simultánea asignación de los recursos necesarios para su adecuado desempeño. Quinto, exigir la convocatoria ordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local como órgano institucional de cooperación entre la Administración General del Estado y las entidades locales, garantizando la participación efectiva del municipio en la reforma del sistema de financiación. Sexto, reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Hellín con el principio de autonomía local, la estabilidad presupuestaria compatible con la suficiencia financiera y la garantía de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos municipales. Y séptimo, dar traslado del presente acuerdo a los ministerios competentes, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a las Cortes Generales y a los órganos institucionales correspondientes. Muchas gracias. Pasamos, como hemos dicho, al debate. Perdón. Sí. Señora Andújar, puede salir. Bien. ¿Por los concejales no adscritos, intervenciones? No. ¿Por el Partido Socialista, intervención? Me reservo el segundo turno. Por el Grupo Vox, intervención. Sí, señor Faustino Moreno tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Señor García Sequero, lo que ha expuesto usted aquí esta mañana, no hay quien pueda decirle que no se desea beneficio en cuanto al reparto de una financiación local y justa, por supuesto. Es algo a lo que los ciudadanos siempre se refieren, además de una manera negativa, porque sufren el pago de muchos impuestos y ven cómo nos repercute en sus necesidades
llegando poca inversión a sus necesidades básicas y además recibiendo un mal servicio o totalmente deficitario. Sabe perfectamente usted que nosotros no confiamos en el sistema autonómico como gestor de muchas competencias que tendrían que estar gestionadas desde el Gobierno central. Se centran en su exposición de motivos por una financiación local justa, suficiente y equitativa, como una condición necesaria para garantizar la igualdad entre los ciudadanos, la sostenibilidad de los servicios públicos municipales y el equilibrio territorial del país. Pues ¿quién mejor que desde un Gobierno central? Si al final ustedes nos dan la razón, porque todos los españoles hemos aprendido que estamos en un país con 17 estados autonómicos diferentes, donde te sientes extranjero dependiendo de la comunidad en la que te encuentres. Dentro de los acuerdos, en el punto 6, ustedes indican con referencia a la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que se revisa para que se puedan utilizar otros instrumentos y medidas no impositivas previstas en las directivas que incentiven la prevención y el reciclaje de residuos, sin que supongan la imposición de cargas fiscales obligatorias adicionales a los vecinos. Nosotros no vamos a aceptar una revisión, señor García Sequero. Nosotros lo que pedimos es la derogación de la Ley de Residuos, que su partido se abstuvo, y de la tasa de basura. Siempre se quedan a medias en medidas eficaces para aliviar los bolsillos de los españoles y dejar de estar asfixiados, que es lo que ocurre ahora mismo. El ciudadano ya paga suficientes impuestos como para que estemos echando en su planteamiento revisar. Hay que derogar. Al igual que hay que derogar el canon del agua, impuesta por el señor don Emiliano García Paje, y que no es obligatoria, pero es una consecuencia más de tener 17 gobernadores en 17 autonomías. No puede haber una verdadera autonomía local y una actividad municipal viva y al servicio de bien común si no se elimina todo el gasto inservible que hay ahora mismo en las comunidades autónomas y demás organismos públicos. El dinero recaudado en los españoles debe invertirse en unos servicios públicos de calidad y no en el servicio de los políticos. En Castilla-La Mancha hay mucho gasto superfluo en los presupuestos y les voy a nombrar tan solo unos pocos, además de duplicidades de organismos. Consejería de la Igualdad, 22 millones de euros. Instituto de la Mujer, 45,8 millones de euros. Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 2,3 millones de euros cuando ya existe un organismo a nivel nacional. Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, más de 3 millones, cuando ya existe un organismo a nivel nacional. Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, casi 1 millón de euros, cuando ya existe un gobierno a nivel nacional. Agencia de Transformación Digital, 191 millones de euros, cuando ya tenemos un organismo a nivel nacional. Cooperación al Desarrollo, 4 millones, cuando ya existe una cooperación que es competencia directa a nivel nacional. Solo con lo aquí expuesto, los castellano-manchegos han aportado con un esfuerzo fiscal más de 269 millones de euros. Dinero que podría invertirse en los municipios de toda Castilla-La Mancha y también en Ellín, donde, por ejemplo, no hay dinero para un centro de hemodiálisis en el hospital de Ellín. Dinero para nuestra juventud o proyectos de inversión en nuestra ciudad. Nuestro voto va a ser en contra, como no puede ser de otra manera. Gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Tiene la palabra Pedro García Sequero por el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, hoy lo que estamos aquí hablando es de algo que afecta directamente a nuestros vecinos, a los vecinos de Ellín, y es la capacidad real que tiene este ayuntamiento para prestar servicios de calidad, planificar inversiones y responder a las necesidades diarias que tiene la ciudadanía. Pero también hablamos, y conviene decirlo con claridad, de la irresponsabilidad actual del Gobierno de España, liderado por el Partido Socialista Obrero Español, que está abordando una de las reformas más sensibles del Estado de forma opaca, parcial y profundamente injusta para los municipios. Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano, somos quienes garantizamos la limpieza, los servicios sociales, el mantenimiento urbano, la cultura, el deporte. Sin embargo, el Gobierno socialista sigue utilizando a los ayuntamientos como la última pieza del sistema. Nos dan más responsabilidades, pero no nos dan más recursos. Y lo más grave es que el Ejecutivo, en este caso de Pedro Sánchez, ha decidido abrir la reforma del sistema de financiación autonómica no desde el consenso, como debería de ser, sino desde la multilateralidad y ni tampoco desde la igualdad, sino desde el despacho y desde un acuerdo bilateral con sus socios parlamentarios. Esta es la verdadera raíz del problema. El Gobierno del PSOE no está pensando en el interés general, ni en la cohesión territorial, ni en la sostenibilidad de los servicios públicos locales. Está pensando en mantenerse en el poder
aunque eso suponga trocear el sistema de financiación y generar desigualdades entre todos los territorios. Y lo está haciendo, además, sin contar con los ayuntamientos. Reformar la financiación autonómica sin incorporar de manera simultánea la financiación local es una falta de respeto institucional a los municipios. Es ignorar deliberadamente a la Administración que gestiona los servicios más cercanos y cotidianos para los ciudadanos. Desde el Partido Popular lo decimos con claridad. El modelo que está impulsando el Gobierno del PSOE, con referencias a la ordinariedad y con acuerdos singulares, pone en riesgo el principio de igualdad entre españoles. Y pone en riesgo directamente también la capacidad financiera de ayuntamientos como el nuestro, como el de Jin. Pues cuando el Gobierno central decide beneficiar a unos territorios frente a otros, alguien siempre acaba pagando la factura. Y como casi siempre esa factura termina recayendo, como no podía ser de otra manera, en los municipios. Además, este debate se está desarrollando al margen de la cooperación institucional. El Gobierno socialista mantiene bloqueado y relegado el papel de la Comisión Nacional de Administración Local, que debería ser el espacio natural para debatir con lealtad institucional una reforma que afecta directamente a la financiación de los ayuntamientos. No es un descuido, es una decisión política. El PSOE no quiere sentarse con los municipios porque sabe que los ayuntamientos somos los grandes perjudicados de su planteamiento. Pero además, mientras nos niegan una financiación justa, el Gobierno del PSOE sigue imponiendo nuevas obligaciones económicas a los ayuntamientos sin aportar ni un solo euro adicional. El ejemplo más claro es la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos, que obliga a repercutir íntegramente el coste del servicio mediante una tasa específica. Una decisión adoptada desde el Gobierno central, sin financiación y sin flexibilidad, que limita la autonomía fiscal municipal y traslada directamente el impacto económico a nuestros vecinos. Es decir, el Gobierno socialista legisla desde Madrid y obliga a los alcaldes a dar la cara ante los ciudadanos cuando suben los recibos. Esa es la realidad. Eso no es corresponsabilidad institucional. Eso es trasladar el coste político y económico, repito, trasladar el coste político y económico a los ayuntamientos. Por eso, desde este ayuntamiento exigimos que no se impongan nuevas competencias ni nuevas obligaciones financieras sin la correspondiente dotación de recursos. Y exigimos que se revise la aplicación de esta ley para permitir instrumentos alternativos que fomenten la prevención y el reciclaje sin convertir a los ayuntamientos en meros recaudadores forzosos. Esta moción es también una enmienda a la forma de gobernar del PSOE, una forma de gobernar basada en el acuerdo bilateral, en el privilegio territorial y en el desprecio al municipalismo. Desde el Partido Popular defendemos exactamente todo lo contrario. Defendemos un modelo de financiación multilateral, defendemos criterios objetivos y transparentes, defendemos igualdad entre todos los ciudadanos, vivan donde vivan, defendemos una reforma real y simultánea de la financiación local, defendemos que los ayuntamientos debemos participar activamente en cualquier reforma que afecte a nuestros recursos y a nuestra autonomía. Y por eso reclamamos la convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Administración Local y la incorporación real de los municipios al proceso de reforma. Porque no se puede seguir pidiendo a los ayuntamientos que sostengan servicios, políticas públicas y nuevas obligaciones mientras el Gobierno del PSOE decide repartir recursos en función de equilibrios parlamentarios. Finalmente, pedimos el respaldo del Pleno a todos los acuerdos de esta moción, en especial a su traslado a las administraciones competentes y a la Federación Española de Municipios y Provincias, para que la voz de Jin se sume a la de tantos municipios que hoy se sienten ignorados por el Gobierno de España. Porque defender esta moción no es atacar a nadie, es defender a nuestros vecinos, la autonomía de este ayuntamiento y la igualdad entre todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda ronda de intervenciones. Turno escritos, ¿no? Partido Socialista, señor Ramón García, tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo. Bien, yo la verdad es que lamento que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en esta moción. Y más que no hayamos sido capaces, que ustedes no hayan querido negociar con nosotros esta moción. Les propuse en la comisión negociarla para traerla conjunta a pleno. Viendo que no me llamaban para nada, les tuve que presentar una moción alternativa, que es la que he leído anteriormente. Y bueno, hasta esta mañana pues ha sido imposible llegar a un acuerdo con ustedes porque es que no han querido. El porqué está claro, basta con oír su intervención. Su única intención es cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo sinceramente que aquí no deberíamos de tener fisuras, pero lo que pasa es que usted, señor García Sequero, ha optado por una moción partidista
en contra de y no a favor de, como es la moción que nosotros hemos presentado. La exposición de motivos, la suya y la nuestra, dice casi prácticamente lo mismo. Lo único que eliminamos el tema de residuos porque creo que no tiene nada que ver con la financiación. Es un tema aparte en el cual ustedes podían presentar en cualquier otro momento otro tipo de moción para, bueno, pues para pedir lo que piden, que se modifique esa ley de residuos, ¿vale? Y en los puntos de acuerdo, pues prácticamente son los mismos. Es que son prácticamente los mismos. Lo único que vuelvo a repetir, que ustedes han hecho pues una moción partidista y no a favor, en este caso, de los ayuntamientos. Pues estamos de acuerdo, claro, estamos de acuerdo que hace falta una financiación. Hemos metido por medio la financiación autonómica, que bueno, tampoco tiene por qué el ayuntamiento debatir o no sobre la financiación autonómica, eso ya está en otros órganos, ¿no? Pero bueno, lo aceptamos. Pero han metido por medio la autonomía por medio, ¿vale? Pero yo creo sinceramente que hay motivos más que suficientes para que hubiéramos llegado a un acuerdo, porque esta moción, cuando llegue a Madrid, la suya, como si llegara la nuestra, sabe que no va a tener recorrido ninguno. Desgraciadamente no va a tener recorrido. Pero yo creo que aún así, dentro de ese corto recorrido que voy a tener, sería mucho mejor si el logo de la moción llevara el logo del Partido Popular y el logo del Partido Socialista. Por lo menos en Madrid a lo mejor se preguntaban por qué nos hemos puesto de acuerdo en presentar una moción en favor de la financiación local. Por lo menos habíamos llegado a que se entendieran. Y poco más. Bueno, tal vez hacer un poco de memoria, decir que la financiación actual data del año 2004, mejor dicho, ¿vale? Con gobierno del Partido Popular, con José María Aznar en el gobierno, y que la reforma de las reglas fiscales se aprobaron en el año 2013 con el gobierno de Mariano Rajoy. Ustedes han tenido tiempo, como también hemos tenido nosotros como gobierno, en modificar esa financiación y en modificar esas reglas fiscales que realmente, bueno, pues no se encorsetan. Y también, como no, estamos en contra de que los ayuntamientos, pues cada vez tengan, en este caso, tengan más competencias que a su vez vienen acompañadas de menor dinero. Por eso digo que estamos de acuerdo prácticamente en todo, pero la pena está en que ustedes no han querido negociar con nosotros esta moción, como tampoco quieren negociar ninguna otra. Gracias. Señor Fustino, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Nada, decir simplemente que nosotros estamos tanto en contra de la moción como de lo que han presentado aquí el Partido Socialista, porque seguimos sin creer que estemos exigiendo una real financiación para que lleguen los recursos económicos al ciudadano cuando tenemos duplicidades en las administraciones. Es algo que no podemos entender y, por lo tanto, no apoyamos ni la enmienda ni la moción. Gracias. Gracias. Señor Pedro García, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, cuando me traslada o nos trasladan, en este caso la enmienda o la moción con la moción alternativa, es evidente que en el fondo muchas cosas coincidimos y yo estoy de acuerdo que muchas cosas coincidimos. Lo que pasa es que no podemos obviar quién tiene la responsabilidad, quién gobierna ahora mismo, quién tiene la responsabilidad y quién está intentando tomar una serie de decisiones al margen de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Es decir, quien está tomando las decisiones es un gobierno del Partido Socialista, eso no lo vamos a obviar ninguno. Y quien está acordando, intentando acordar con unos territorios y con otros no, es el gobierno del Partido Socialista. Quiero decir, podemos darle las vueltas que queramos, podemos ponerlo del color que queramos, pero la realidad es la que es. Es decir, yo coincido con el portavoz del PSOE que en el fondo, evidentemente, los puntos de acuerdo, la mayoría, evidentemente son coincidentes, pero evidentemente lo que no podemos hacer es presentarlo una moción conjunta a un escrito de la de cara, decir, en el sentido de decir, no, mire usted, aquí queremos esto, pero aquí nadie tiene la responsabilidad y nadie está tomando decisiones al margen de. No, hay que decir las cosas como son. ¿Quién está tomando decisiones al margen del resto de los ciudadanos? ¿A quién va a perjudicar a los ayuntamientos? Evidentemente, las decisiones que tome el Gobierno central, en este caso de Pedro Sánchez, el Gobierno del Partido Socialista. Eso no lo podemos obviar. Por eso no hemos llegado a un entendimiento, porque sí que es verdad que hablamos sobre el tema, no hablamos mucho, la verdad, hablamos lo justo, no lo voy a negar, hablamos lo justo, pero hablamos lo justo por lo que estoy diciendo, porque evidentemente en el fondo sí que estaba claro hacia dónde queremos ir, en eso coincidimos, pero evidentemente lo que no podemos es obviar quién tiene la responsabilidad. Si la tuviera el Partido Popular porque gobierna el Partido Popular, la tendría el Partido Popular, y si la tiene el Partido Socialista porque gobierna el Partido Socialista, pues ¿quién la tiene? O sea que al margen de eso, el debate pues, no llegó a mucho más. Lo que está claro es que estamos hablando de algo muy concreto, y es que al final, como he dicho, quien está gobernando, quien está legislando
es el gobierno del Partido Socialista, y al final los que van a pagar o están pagando el desgaste son los alcaldes y los municipios. Por eso era una moción perfectamente coherente y perfectamente necesaria. Y además no es un privilegio para Ellín. Pedimos exactamente lo mismo que debería defender cualquier corporación local, gobierne quien gobierne. Y es una participación real de los ayuntamientos, una financiación suficiente, un respeto a la autonomía municipal y un sistema basado en criterios objetivos iguales para todos. Eso es lo fundamental, la igualdad entre todos. Y además, yo dejo por último una reflexión muy clara. Y es que cuando el PSOE nos pide que confiemos en futuras negociaciones, y aquí lo acaba de hablar el portavoz del PSOE, pero al mismo tiempo no convoca a los municipios, no incorpora la financiación local a la reforma y mantiene acuerdos singulares con la base de su política, lo que nos está pidiendo en realidad, y es lo que le he comentado antes, es un cheque en blanco. Y claro, firmar un cheque en blanco pues es bastante complicado. Y este ayuntamiento, desde luego, no se puede permitir eso. Entonces, por eso, con la responsabilidad que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros servicios públicos y con la estabilidad financiera del municipio, evidentemente lo que mantenemos es internamente la defensa de nuestra moción y pedimos el voto favorable hacia ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ha estado suficientemente debatida, no ha habido alusiones, con lo cual vamos a pasar a la votación de la enmienda y posteriormente de la moción como quede, enmendada o no. Pasamos primero a la votación de la enmienda de la moción presentada por el Partido Popular por una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal. Recuerdo que se vota la enmienda presentada por el Partido Socialista, que es una enmienda sustitutoria total. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Queda rechazada la enmienda. Ahora pasamos a votar la moción tal cual se presentó originariamente. ¿Votos a favor de la moción? Perdón. ¿Votos en contra de la moción? Pues tengo que contar. Son 11 votos, ¿me entiendo, no? 11 votos en contra y 10 a favor, con lo cual la moción queda rechazada. Pasamos al siguiente punto, punto número 12. Moción conjunta PP y Vox para garantizar la identificación personal en el acceso a dependencias municipales. Tiene la palabra quien va a defender, la señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Las dependencias municipales son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos. Se presta atención directa al público, se gestionan datos personales y se garantiza la seguridad de usuarios y empleados públicos. En este contexto, la identificación visual del rostro resulta en determinados servicios y trámites presenciales un requisito funcional imprescindible directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público. El artículo 103.1 de la Constitución española establece que la Administración pública actúa con objetividad y sirve con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Asimismo, el artículo 9.3 de la Constitución española consagra el principio de seguridad jurídica que exige que las actuaciones administrativas se desarrollen con garantías suficientes de identificación de los interesados. En este sentido, el Ayuntamiento, en ejercicio de sus competencias de autoorganización y gestión de instalaciones municipales, puede establecer normas internas de funcionamiento que garanticen la correcta identificación personal, imprescindible para la tramitación administrativa o el acceso a determinados servicios. La presente iniciativa no pretende regular la vestimenta en la vía pública ni restringir la libertad ideológica o religiosa, sino únicamente establecer criterios objetivos y proporcionados que aseguren la identificación facial para la prestación de servicios municipales. La regulación se formula con carácter general y neutro, siendo aplicable a cualquier prenda o elemento que impida la identificación facial, con independencia de su motivación cultural, religiosa o de cualquier otra índole. Como fundamentos jurídicos tenemos el artículo 10.1 de la Constitución española, que habla de la dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad. El artículo 14 de la Constitución española, igualdad y no discriminación. El artículo 103.1, objetividad y neutralidad de la Administración. El artículo 4, 25 y 84 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local.
el artículo 25.2 y 84 de la misma ley, que son competencias municipales en seguridad, convivencia y gestión de instalaciones, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la identificación de los interesados, y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y como acuerdos de la moción, primero, instar a los servicios jurídicos municipales a la emisión de un informe jurídico que analice la viabilidad de desarrollar una instrucción o reglamento interno de uso de dependencias municipales que contemple la obligación de permitir la identificación visual del rostro cuando resulte necesaria para la correcta tramitación administrativa, la verificación de identidad o la seguridad de las instalaciones. Segundo, si es viable la aprobación de una instrucción o reglamento interno de uso de dependencias municipales, aprobar que establezca en el ámbito de las dependencias municipales una condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de identidad. Tercero, a efectos de esta regulación, se considerará ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona. Cuarto, no se permitirá el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro. Esta condición será aplicable con carácter general y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda. Quinto, quedan excluidos de la aplicación de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral. Y como último punto, la presente regulación no resulta aplicable a la vía pública, no se extiende a símbolos o prendas que no oculten el rostro. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno de intervenciones. Por no escritos, ¿no? Señor Callejas, por el Partido Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Nada, muy brevemente, que debido a la escasez argumentativa de la propia moción, vamos a esperar el desarrollo de la misma cuando le dé usted la palabra al resto de grupos. Perfecto. Por el Partido Popular, Pedro García Sequerot, portavoz. Gracias, señor alcalde. Esta iniciativa que presentamos conjuntamente con Vox parte de una realidad incuestionable, y es que las dependencias municipales no son espacios cualquiera. Son lugares donde se tramitan expedientes con efectos jurídicos, se manejan datos personales y se garantiza la seguridad tanto de los vecinos como de los trabajadores públicos. Por ello, la moción establece, cuando resulte necesario para la tramitación administrativa, la verificación de identidad o la seguridad, debe permitirse la identificación visual del rostro. Quiero subrayarlo con claridad. No se trata de regular la vestimenta en la vía pública, ni de entrar en convicciones personales, culturales o religiosas. La propia moción deja claro que la regulación es neutral, general y proporcionada, aplicable a cualquier prenda, elemento que impida la identificación facial, sea cual sea su motivación. Y esto es importante porque, frente a los intentos de desvirtuar el debate, aquí no estamos hablando de ninguna ideología. Estamos hablando de funcionamiento normal de la Administración, de seguridad jurídica y de la protección de los propios ciudadanos. Les pido, por favor, que un poquito de decoro, no se rían con lo que estoy leyendo, porque no creo, yo no me he reído en ningún caso cuando ustedes están leyendo, por favor. Siga con su argumentación, discúlpeme, siga con su argumentación porque no ha interrumpido, pero sí que les pido que guarden las formas, aunque no interrumpan de forma en voz alta, pero las formas, somos todos concejales. Siga, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Repito, estamos hablando del funcionamiento normal de la Administración, de seguridad jurídica y de protección de los propios ciudadanos. La propuesta se apoya, además, en un marco legal muy claro, en la obligación de la Administración de actuar con objetividad, en la igualdad entre todos ante la ley y en las competencias que la legislación atribuye a los ayuntamientos para organizar sus servicios y garantizar la seguridad de sus instalaciones. Por tanto, no estamos ante una ocurrencia política, sino ante el ejercicio legítimo de nuestras competencias municipales. Desde el Partido Popular defendemos que la convivencia se construye sobre normas claras, iguales para todos y aplicadas con neutralidad. Ese es precisamente el planteamiento que nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, viene defendiendo en estas semanas. Una España donde las administraciones no se conviertan en espacio de confrontación ideológica, sino en instituciones que garantizan derechos, seguridad y servicios públicos de calidad. En este mismo sentido, el Grupo Popular ha registrado recientemente en el Congreso de los Diputados diversas iniciativas y proposiciones de ley orientadas a reforzar la seguridad jurídica, la neutralidad institucional y la protección de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Y esta moción local es plenamente coherente con esa línea política, fortalecer a la Administración para que pueda cumplir su función con garantías.
Porque no olvidemos una cuestión esencial. La identificación personal no es un capricho, es un requisito funcional imprescindible para evitar suplantaciones de identidad, fraudes administrativos y situaciones de riesgo en instalaciones públicas. Además, la propia moción introduce excepciones lógicas y humanamente necesarias, como los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral. Esto demuestra que no estamos ante una norma rígida, sino ante una regulación equilibrada y sensata. El Partido Popular también ha defendido en los últimos días, a nivel nacional, que la igualdad real no consiste en crear regímenes distintos según la persona, sino en establecer reglas comunes que protejan a todos por igual. Y por eso es exactamente lo que hace esta moción, una norma general, objetiva y neutral, que se aplica con independencia del origen, la motivación o el significado de la prenda que oculte el rostro. Quiero insistir en un mensaje muy claro para nuestros vecinos. Esta regulación, vuelvo a repetir, no afecta a la vía pública, no prohíbe símbolos ni prendas que no oculten el rostro. Se limita exclusivamente al uso de dependencia en las dependencias municipales. En definitiva, esta moción protege la seguridad de usuarios y empleados, refuerza la fiabilidad de los trámites administrativos, garantiza la igualdad de trato y preserva la neutralidad de nuestra administración local. Por todo ello, del Partido Popular de Ellín pedimos el apoyo de todos los grupos municipales a una propuesta que es institucional, que no enfrenta, sino que ordena y que no recorta derechos, sino que protege el buen funcionamiento de los servicios públicos que utilizan cada día nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Sí. Pues yo, habiendo leído la moción, quiero escuchar al Partido Socialista qué tiene que decir y a la vuelta le contesto. Muchas gracias. Bueno, por los no escritos, sí. Señor José Miguel Vela, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, no cabe la menor duda de que estamos ante una moción bastante maquillada de forma institucional, porque la realidad es que esta moción es la conocida por todos como la moción contra el burka, pero bueno. Estamos ante una moción que la verdad es que no dice absolutamente nada nuevo, no se aporta ningún tipo de informe de funcionamiento ni de incidencias por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de Ellín respecto a no poder identificar a las personas. Tampoco se habla de voluntad ni consentimiento, y en cuanto a los fundamentos jurídicos que aquí aparecen, entiendo que porque las personas que lo han redactado no son legas en derecho ni abogadas ni nada, los fundamentos jurídicos normalmente llevan un fondo del asunto en el que normalmente se desarrollan. Pero aquí lo más interesante es que con esta moción, que como digo, lo que pretende ocultar es el malestar que le produce a ciertos grupos políticos a algunas vestimentas de mujeres árabes, está totalmente regulado y no es nada nuevo. De hecho, en uno de esos fundamentos jurídicos que pasan por alto, la Ley 39/2015, en su artículo 9 ya regula que las administraciones públicas deben velar por verificar la identidad de los interesados en cualquier procedimiento, asegurándose de que no se produce ningún tipo de suplantación de identidad ni nada similar. Y asimismo también la Ley Orgánica 4/2015, en su artículo 16, es la que faculta a los agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado a identificar a personas en la vía pública. Pero lo cierto es que esta moción, si se hubiese redactado de otro modo o si hubiese tenido otra finalidad, yo la habría apoyado, porque a mí me parece mucho más interesante. Cuando ha hecho la intervención el portavoz del Partido Popular, el señor García Sequero, cuando hablaba de que no se podía llevar a cabo ningún fraude y que se tendría que proteger la seguridad jurídica, yo estoy de acuerdo. Pero a mí me gustaría saber si solamente les preocupa que una mujer venga con el velo o con el burka y no poderle identificar, que sí se puede identificar, porque si no se identifica no puede llevar a cabo ningún trámite, pero en cambio no les preocupa que esa mujer venga acompañada de su marido o de un hombre que hable medianamente castellano y sea él el que le traduce, teniendo en cuenta que nuestros funcionarios no son bilingües, evidentemente, y que no sabemos realmente la traducción que le está realizando, ni si la persona implicada o interesada tiene conocimiento realmente de lo que se le está firmando o el trámite que está realizando. Por otra parte, en cuanto a los acuerdos, la mayoría de ellos son iguales, pero cambiando un poco la redacción. Pero, sin embargo, en el punto tercero, que cito textualmente: a efectos de esta regulación se considerará ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan su total o sustancialmente la identificación facial de la persona. Ahí no sé si realmente en este reglamento, que como digo no es importante, sino que simplemente se trae aquí como una moción, pues para ponerse algún tipo de medalla política. Si en ese reglamento sería un numerus clausus
de qué tipo de prendas no se pueden utilizar o se tienen que quitar para que haya una visualización facial completa, como por ejemplo una gorra, un flequillo, gafas de sol, un pasamontañas, o si va a ser a libre interpretación y arbitrariedad del funcionario que tenga que atender a esa persona. Por todo ello, yo entiendo que esta moción es carente de sentido, que hay regulación a nivel estatal que desarrolla suficientemente este tema de identificación personal, que a su vez nos deberíamos centrar más para sobre todo proteger del fraude y de la seguridad jurídica en el tema del idioma, y además es un reglamento que tampoco trae ningún tipo de motivación, porque tampoco, o al menos no están aportados en el expediente, ningún tipo de informe de mal funcionamiento, de incidencias por parte de los funcionarios. Por todo ello, mi voto será en contra. Muchas gracias. Ahora sí, señor Callejas, por el Partido Socialista. Gracias, de nuevo, señor alcalde. Procedo a contestar a la señora Tomás para no hacer aquí un partido de ping-pong, pero más o menos en el mismo sentido que el concejal no ha escrito, que el señor Vela. No conocemos que haya existido ningún tipo de problema en cuanto a la seguridad de los funcionarios del ayuntamiento o los funcionarios en general, o problemas de fiabilidad. Ya viene regulado en la normativa estatal la obligación de identificarse en los procedimientos o en los momentos que sea necesario ante los funcionarios públicos de todo tipo. Y en nuestro sentido el voto va a ser la abstención. Yo este fin de semana me dediqué a ver cómo se regulaba, cómo venía o se habían pronunciado los diferentes tribunales en un punto controvertido como este, y actualmente pues encontramos en muchos tribunales superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas sentencias totalmente contradictorias, sin que todavía ni los altos tribunales ni el Supremo Constitucional hayan regulado de manera muy estricta qué hacer en este tipo de situaciones, aunque sí es cierto que muchos países de la Unión Europea no regulan. Tampoco la Unión Europea ha hecho una directiva que tenga que imponerse en este caso en España, y por tanto vemos bien que se haya añadido a la propia moción una solicitud de informe jurídico, porque creemos que carece de total sentido votar a favor o en contra de una cosa que, para que todo el mundo lo entienda, no sabemos tan siquiera si es ajustada a derecho o no. Entonces, en virtud de que está todo un poco en el aire, que los tribunales son contradictorios unos con otros y que además hay una normativa estatal que ya regula estas situaciones, pues ese será el sentido de nuestro voto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Raquel Tomás. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primeramente decirle al señor Vela que usted tiene conocimiento, porque así se lo dijo el alcalde, además lo dijo delante de todos los que estábamos allí presentes en una comisión, que se está trabajando en una ordenanza sancionadora del padrón, en el que el caso que usted ha dicho, que si un hombre miente al que la mujer no sabe hablar español y miente el hombre, ahí al mentir en esos datos falsos ya entraría dentro de esa ordenanza. Yo creo que usted tenía conocimiento de ello, y luego decir que está muy bien lo de la ley, pero no hay ninguna normativa interna en el que un trabajador pueda hacer frente a una situación si no tiene esa normativa interna. Como pueden ver también en la moción, se ha modificado el punto 1, como así se pidió en comisión, para elaborar ese informe jurídico que ustedes solicitaron, pero les adelanto que en España el desarrollo de una instrucción o reglamento interno municipal que obligue a mostrar el rostro en dependencias administrativas es, en términos generales, legal y legítimo, siempre que se fundamente en la necesidad de identificación, la seguridad de las instalaciones o la correcta tramitación administrativa, basándose en la normativa de procedimiento administrativo común, como así confirma la Ley 39/2015. Y es sumamente necesario y un requisito funcional imprescindible para la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes, tanto trabajadores como usuarios, y el normal desarrollo del servicio público. La utilización de prendas que cubren total o parcialmente el rostro, ya sea el velo integral, como el niqab o el burka, ya sea un pasamontañas, un casco de moto, que como ustedes saben, ninguna persona puede entrar dentro de una gasolinera porque ya así lo establece la ley, con un casco de moto, gafas y gorra o gafas y capucha, impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las aporta. Desde Vox defendemos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y consideramos incompatible con esa defensa aceptar prácticas que simbolicen la sumisión y la negación de la identidad femenina.
Pero queremos dejar claro que esta moción no va dirigida contra ninguna persona ni contra ninguna religión, sino que se limite a establecer una condición funcional, objetiva y razonable del acceso a los edificios municipales. La regulación será aplicable a cualquier prenda religiosa o no, que produzca el mismo efecto de ocultación facial. Y además, lo relevante no es el origen de la prenda, sino la imposibilidad de identificar a la persona en un espacio donde dicha identificación es necesaria. Las instituciones públicas deben ser espacios seguros, transparentes y coherentes con nuestros valores constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Sequero. Gracias, señor alcalde. Señor Vera, evidentemente si alguien viene con un traductor y el traductor traduce mal, a conciencia o sin conciencia, a eso no lo podemos regular de ninguna manera. Es igual que si cualquier ciudadano viene y le cuenta al funcionario o le expresa al funcionario cualquier acontecimiento o cualquier petición, y también puede estar mintiendo igualmente, no hace falta traductores. Pero en cualquier caso, mire, como estamos preparando la oferta de empleo público 2026, me plantearé si necesitamos traductores o no. También es otra posibilidad. Eso habrá que verlo, a ver si el RPT lo recoge o no lo recoge. En cualquier caso, de lo que estamos hablando aquí no es de si alguien viene con un traductor o sin traductor, o si alguien viene a expresar una petición u otra. Lo que estamos hablando es de que, de alguna manera, y así se ha hecho también visible a través de la aportación que se hizo en la Comisión de Economía a petición del Partido Socialista, es que, en definitiva, hace falta un informe jurídico también para ver cómo se está gestionando, cómo se está tramitando jurídicamente esta cuestión a nivel de otros municipios y a nivel nacional. Y en base a ese informe jurídico, pues habrá que ver si de algún modo u otro hay que modificar nuestra reglamentación o establecer algún tipo de reglamento de ordenanza nueva en este sentido. Y luego tampoco las normas tampoco no se aprueban solo para resolver problemas puntuales. Han sucedido muchas o pocas veces, ha sucedido una vez o no va a suceder nunca, señor Calleja. Las normas se aprueban para garantizar que los servicios funcionen correctamente en todo caso, independientemente de cuando se produzcan o no situaciones puntuales. Además, en la propia exposición de motivos se deja muy claro, es decir, la identificación visual del rostro es necesaria para la verificación de la identidad, la prevención de sus suplantaciones, como se ha dicho, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público. No hace falta que haya ni decenas de casos pues para que exista una obligación de garantizar esa seguridad jurídica. Lo que está claro es que necesitamos de algún modo ordenar esto, independientemente de que se quiera trasladar que venga una mujer o no un señor. Me da igual que venga tapado una mujer o que venga un señor tapado con pasamontaña. Lo que estamos hablando es de que esa gente se le puede identificar correctamente cuando se le quiere prestar un servicio, se le quiere prestar cualquier gestión administrativa. Y de eso es lo que estamos hablando y en eso es lo que vamos a avanzar, en la necesidad de ese informe jurídico y en la posibilidad de, si en algún momento determinado hay que reglamentarlo, pues reglamentarlo para que suceda en un caso o suceda en 20 casos, se pueda actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha quedado suficientemente debatida la moción. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción conjunta PP y Vox para garantizar la identificación personal en el acceso a dependencias municipales? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Pueden repetir el voto? ¿Votos en contra? Perfecto. ¿Votos abstención? Perfecto. Ahora sí queda claro. Se aprueba la moción, el voto a favor del Partido Popular y el Grupo Vox, el voto en contra de los concejales no adscritos y la abstención del Grupo Socialista. Ahora sí. Bien, pasamos al... Señor alcalde, una cuestión de orden. Sí, perdón. Retiramos la moción del Pantano Camarillas. Pues entonces no se debate. Pues se aligera el pleno. Acaba de, por si alguien no lo tiene claro a los concejales, el Grupo Socialista, con su portavoz al habla, acaba de retirar la moción del Camarillas, con lo cual la enmienda que presentó el Grupo del Partido Popular para cambiar o completar esa enmienda no tiene sentido, con lo cual no se va a debatir ni la moción ni la enmienda sustitutoria. Así que pasamos al punto número 14, asuntos urgentes. Modificación puntual, se ha presentado un asunto por urgencia, va a haber que votar la urgencia, modificación puntual del reglamento de las escuelas infantiles municipales. Vamos a votar primeramente la urgencia. La urgencia está motivada porque
el plazo de matriculación se nos va a echar encima, la modificación del reglamento lleva su tiempo y hay que iniciar los trámites ya. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad, ¿verdad? Bien, pues aprobada por unanimidad. Y ahora pasamos al punto en sí, modificación puntual del reglamento de las escuelas infantiles municipales. Tiene la palabra el señor secretario. La propuesta de alcaldía dice que, visto que el reglamento de organización y funcionamiento de las escuelas infantiles municipales, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 29 de 12 de marzo de 2021, contiene en su artículo 2.4, referido al alumnado, el calendario del proceso de admisión demasiado rígido, impidiendo la posibilidad de establecer otros plazos que resulten más apropiados según la necesidad del momento e incluso imposibilita que se opte a la percepción de subvenciones por incumplimiento de los plazos de matriculación. Al respecto, el reglamento establece en su artículo 2.4 que el calendario del proceso de admisión sería, primero, el plazo de presentación de solicitudes será del 4 al 25 de mayo, segundo, publicación de listas provisionales 15 de junio, tercero, plazo de reclamaciones del 16 al 21 de junio, cuarto, publicación de listas definitivas 30 de junio y formalización de matrícula el 15 al 21 de julio. La modificación propuesta sería que el calendario del proceso de admisión se establecerá anualmente por resolución de alcaldía. Segundo, que se emita informe por los servicios jurídicos sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir y, una vez emitido el informe necesario, se eleve al Pleno para su aprobación inicial. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Educación, Dolores Valencia. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, se trae la modificación de este punto del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Escuelas Infantiles, sobre todo pues, por las necesidades que hay actualmente con el funcionamiento de las mismas. Como se sabe, desde 2024 se está implantando progresivamente por parte de la Junta de Comunidades la gratuidad en la enseñanza de los niños de 2 a 3 años en todas aquellas escuelas infantiles que sean de titularidad o bien de la Junta o municipales. Son una serie de subvenciones que se están otorgando y, bueno, en 2024-2025 se dio las subvenciones a los municipios de hasta 3.000 habitantes, en el curso 2025-2026 hasta 10.000 y ya de cara al próximo curso 2026-2027 ya sé que entraría al municipio como Ellín con esta gratuidad, con estas subvenciones. El decreto para las mismas está previsto que salga para el mes de mayo o junio, atendiendo a cómo ha sido actualmente en las dos anteriores convocatorias. Si nos esperamos a la modificación, dentro de las causas o de los puntos que obliga este reglamento a cumplir a todas aquellas escuelas infantiles que quieran acogerse a las subvenciones, es que todos los alumnos tienen que estar matriculados antes del julio de 2026. Atendiendo a este punto que acaba de leer el señor secretario, el plazo que tenemos actualmente en las escuelas infantiles, hasta el 21 de julio no estarían formalizadas las matrículas. Por lo tanto, es necesario el tener que modificarlo con anterioridad para poder acogernos a estas subvenciones en el momento en el que salgan. Sí que adelantamos ya que también para acogernos a esta subvención se tienen que llevar a cabo otras modificaciones en el funcionamiento. Ya se están manteniendo reuniones tanto con secretaría, personal, tesorería, también la Concejalía de Educación, riesgos laborales, etcétera, pero eso sí que se llevaría ya a la comisión, como se ha comentado en anteriores ocasiones, para que se pueda debatir entre todos los grupos políticos, pero sobre todo también con las recomendaciones y el asesoramiento de los técnicos de este ayuntamiento. Entonces, el traer este punto, que solamente, como ya viene indicado el señor secretario, y está en el expediente, tanto en la propuesta de alcaldía como en el informe jurídico, es la modificación de este calendario para la presentación del plazo de solicitudes, publicación de listas y matriculación. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. ¿Intervención? ¿Alguna intervención? Sí. Señora Lucy Carreras, tiene la palabra por el Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues como ha dicho la concejala de Educación, la señora Valencia, la verdad es que me ha extrañado que el decreto que está desde 2024 se haya tenido que traer un punto de urgencia para empezar a modificar lo que es el punto de admisión, porque desde hace 2 cursos
ya entró en activo en algunas poblaciones pequeñas. La admisión coincide con el resto de admisión de los centros educativos y eso estaba previsto. Por supuesto, la modificación del Reglamento de Organización de Escuelas Infantiles en su punto de admisión, que se pasa ahora a resolución de alcaldía, tendrá que salir la resolución pronto, porque el periodo de admisión del resto de los centros ya se ha abierto hoy, y nos parece muy bien que se haga esta modificación, si es para optar y cumplir con los requisitos necesarios que este ayuntamiento para acceder a las subvenciones de Castilla-La Mancha. Si nos adjuntamos al decreto 34 de 2024, que salió el 2 de julio y que regula las subvenciones de los centros de 2 a 3 años, el próximo curso, como usted bien ha dicho, estará abierto para que podamos optar desde este ayuntamiento a nuestras escuelas infantiles. Y por ello, que en nuestro municipio funcionan muy bien y deben adaptarse pues a algunos procesos de admisión y también horarios y más temas. Para ello, creo que el reglamento, como usted bien ha dicho, espero que pase por comisión, se debata en comisión y que el ayuntamiento pueda garantizar también que estos requisitos que se piden en el decreto se incluyan. Pero ya que estamos hablando de esto, y no me gustaría perder la oportunidad, porque tenemos las escuelas infantiles que están funcionando, pero ahora sabe usted que la escuela infantil de Cañada de Agra se cerró porque no podía convivir con el centro educativo. Pero en este nuevo decreto esa posibilidad está abierta si el ayuntamiento se adapta pues, a los requisitos que se piden. De hecho, en el artículo 9, en el punto C, dice que se ofrece un mínimo de 5 horas al día de servicio educativo en aquellas escuelas que se encuentran ubicadas dentro de instalaciones de centros educativos y 6 al día en aquellas que no se ubiquen en dichas instalaciones. Bueno, pues al ver que se va a retomar la modificación del reglamento y que Cañada de Agra tiene alumnos esperando para ser escolarizados en estas edades, pues yo les rogaría que tomasen y mirasen si cabe la posibilidad de en el centro educativo poder implantar una nueva escuela infantil. Y además, no sé, lo digo a tiempo ya que no ha pasado por comisión y que no nos pase como con el tema de la refrigeración de los centros, que llegamos tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer dos precisiones o apreciaciones. A la refrigeración de los centros no llegamos tarde porque hay una nueva convocatoria ahora y usted sabe, o yo creo que sabe que las escuelas infantiles de Cañada de Agra se intentó, por medio de la delegación, escuchen un momentito, se intentó y se presentaron varios proyectos de adecuación de edificios en Cañada de Agra. El problema es que Cañada de Agra es un BIC y las exigencias para hacer una escuela infantil, las exigencias volumétricas de espacios, chocaban con el hecho de ser un BIC y nos echaban para atrás. La misma delegación de Cultura y Educación, que es Educación y Cultura, es la misma delegación pero departamentos distintos. Con Educación queríamos hacer la escuela infantil, pero Cultura nos echaba para atrás el proyecto por ser un BIC, porque había que hacer un recrecimiento necesario por las exigencias de la convocatoria europea, a la que igual que se optó a esa convocatoria europea en Nava de Campana y en Agramón, queríamos optar a la misma, y Cultura, en este caso Cultura, que aunque dependa de Educación, pero es Cultura, nos echó para atrás el proyecto y no pudimos en Cañada de Agra hacer esas escuelas infantiles. Ahora hay que analizar la situación primero de alumnos, pero la situación urbanística sigue siendo la misma. Igual que los vecinos de Cañada de Agra tienen ciertos problemas razonables, justificados por el BIC para hacer actuaciones, no pueden hacer cualquier cosa, el ayuntamiento desgraciadamente tampoco podemos hacer cualquier cosa, aunque sea socialmente bueno y aceptado, pero el BIC condiciona, igual que condiciona en el casco antiguo de Illín, condiciona en Cañada de Agra. Así que eso lo vamos a valorar otra vez, pero el problema no ha desaparecido, el BIC sigue existiendo.
Entonces, a ver si en esta vez pues, encaja alguna de las propuestas que podamos hacer a la Delegación de Cultura, aunque es Educación y Cultura, pero bueno, insisto que Cultura es la que defiende, o por lo menos pone los parámetros para defender el BIC de Cañada de Agra. Y habría que analizar también las demandas de alumnos en Cañada de Agra para este año que viene y para los siguientes. Porque no sería para el año que viene, obviamente, si hacemos una escuela infantil no entraría en plazo para el año que viene, tendría que ser al siguiente, y para eso los técnicos, bueno, las trabajadoras de las escuelas infantiles pues llevan un seguimiento de los niños y la progresión de matrículas en todas las pedanías. Y si tiene algo más que decir la concejal. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, señora Carreres, usted, como ha comentado, no entiende el motivo de la urgencia, pero es que el decreto en el que INS se tiene que acoger todavía no ha salido. Entonces, ahora, ante la urgencia de los plazos, es por lo que se trae este punto al Pleno. Sí que se está valorando, como he dicho ya anteriormente, con otros departamentos del Ayuntamiento para modificar estos puntos que sí que nos exige o se supone que tiene que exigir, según miramos las convocatorias anteriores, para otras cosas del funcionamiento, como puede ser los horarios, porque sí que obliga la ley que tengan que estar estos niños, pero solamente los niños de 2 a 3 años, 6 horas en los centros educativos atendidos por las profesoras, algo que no incluye el reglamento de funcionamiento de las escuelas infantiles como está ahora, y otros diferentes aspectos. Pero se están manteniendo reuniones con los departamentos afectados y efectivamente se llevará a la comisión correspondiente. Gracias. Señora Lucy Carreras, tiene la palabra. Gracias. Sí, eso es lo que yo comentaba, que se vuelva a ver el tema, si dentro del centro educativo o otras posibilidades que había, y que se estudie para que sí se pueda abrir. Yo no he dicho nada más, he dicho que no nos vuelva a ocurrir que pues se nos pasa algunos plazos, porque sí que es cierto que la refrigeración ha salido la tercera convocatoria y en esa vamos a optar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna aportación más? No. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación puntual del reglamento de las escuelas infantiles municipales? ¿A favor? Se aprueba por unanimidad. Perfecto. Pasamos al punto 15, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía. Como saben, los decretos y resoluciones están en el expediente digital, tienen acceso mediante el expediente del Pleno, y si quieren acceder a ellos y consultarlos físicamente, pueden subir a secretaría y pedir que se les enseñe, aunque ya no se lleva eso del físico. Pasamos a ruegos y preguntas, punto 16. Antes de entrar en ese punto, quería aclarar una cosa. No ha sido posible un consenso en la moción sobre el Día de la Mujer del 8M, aunque hay una propuesta de moción presentada por el Partido Socialista y una propuesta de consenso presentada por el equipo de gobierno, en este caso por mí, como concejal de Mujer e Igualdad, que se la pedía a los servicios municipales competentes. Yo ya también dije, y lo llevo diciendo ya años, no ahora que soy alcalde, sino antes también, que es absurdo discutir todos los años lo mismo sobre el tema de la mujer. Y no llegar a acuerdos, o por lo menos no mostrar una posición conjunta. Así que yo lo que les voy a proponer, que ya se lo he adelantado a los portavoces, es que el día 10 de marzo, ahora les explicaré por qué es el 10 de marzo a las 12 del mediodía, en la puerta del Ayuntamiento, que leamos un manifiesto conjunto, a ser posible, en los puntos en los que sí estemos de acuerdo, sin debates, a mi entender, que no llevan a ninguna cosa. Además, les informo de todos los actos que desde la Concejalía de Mujer e Igualdad se están preparando para las 2 semanas de celebración del Día de la Mujer. El día 2 de marzo, paseo saludable, por cierto, se lo comunico para invitarles a todos a que asistan y participen. El 2 de marzo, paseo saludable, pasos violetas, a las 10 horas, a las 10 de la mañana, con salida desde el Centro de Salud número 2. El 4 de marzo, proyección de la película Bella en los salones del museo, concertado con los institutos del municipio, que va a ser 2 pases por la mañana, a las 9:30 y a las 12, y incluyendo formación mediante la asociación Ana Bella. Y además hay un pase a las 6 de la tarde para la población en general, abierto al público, con formación incluida. Eso es el día 4. El día 9 de marzo, actividad del Colegio Entre Culturas, Miradas Violetas, programada desde la Comisión de Convivencia y Género del propio colegio. Por la tarde, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, taller Miradas Violetas con el grupo de mujeres del Calvario en coordinación con servicios sociales. El día siguiente, 10 de marzo, como decía, a las 12, en la puerta del Ayuntamiento, lectura de manifiesto por el Día de la Mujer. Espero que haya consenso en el texto y si no, lo pondrá la concejalía.
que para eso estamos. El día 14 de marzo, acto institucional, Día Internacional de las Mujeres en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Va a ser en la Casa de la Cultura porque el eje central del acto, aparte del reconocimiento a las mujeres, con reconocimientos concretos, será también una obra de teatro, la obra de teatro Juana, una obra de teatro que entiendo que les va a gustar mucho porque se está preparando con cariño. Y el día 16 de marzo, Jornada de Mujer, Deporte y Salud en el pabellón número 1, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 horas. Así que quedan invitados a todos estos actos y si quieren participar se lo agradecemos a todos. Muchas gracias. Ahora sí, ruegos y preguntas. El turno de ruegos y preguntas. Señor Andújar, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Mi pregunta va dirigida a la concejal de Patrimonio o al concejal de Proyectos Europeos. El pasado 18 de febrero, creo, si no recuerdo mal, que acabó el plazo para la presentación de solicitudes de las subvenciones al 1,5% cultural de patrimonio y quería saber si se ha presentado algún proyecto por parte del Ayuntamiento. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. ¿O ruego? ¿No? Señora Miriam García, tenía pendiente hacer una pregunta que me la ha comentado antes. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, yo sí que me gustaría, como concejal de Agricultura, si se le podría hacer una solicitud tanto a la Consejería, al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Desarrollo Sostenible y también a la Consejería de Agricultura, sobre todo ante las informaciones y debates del futuro del embalse de Camarillas y la gestión hidráulica de la cuenca del Segura, y teniendo en cuenta el impacto directo que cualquier decisión tendría pues en nuestro término municipal y sobre todo en la agricultura de nuestra ciudad, me gustaría que se le pudiera solicitar por parte del Ayuntamiento un posicionamiento oficial claro y público a la Junta de Castilla-La Mancha sobre el enriquecimiento del embalse de Camarillas y las alternativas técnicas existentes dentro del sistema hidráulico del Segura. En concreto, queremos saber si el Gobierno regional respalda o rechaza expresamente cualquier posicionamiento en el enriquecimiento del embalse que afecta al territorio y suelo productivo de Llín. También nos gustaría saber qué postura mantiene la Junta respecto a soluciones técnicas alternativas, como es la apertura plena de la capacidad del túnel Talavera-Cenajo, y si la Junta está dispuesta a defender en los órganos de planificación hidráulica, concretamente en el Ministerio, pues todos los posicionamientos, intereses con el Llín y con nuestra comarca y por lo tanto con los agricultores. Creemos que ante un asunto de esta trascendencia territorial, económica y ambiental, los vecinos necesitan claridad cuál es la postura del Gobierno autonómico y claramente creo que el Ayuntamiento pues deberemos liderar pues estas decisiones por parte de los agricultores. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya que ha hecho la pregunta, le adelanto que sí, se le trasladará tanto a la Consejería de Desarrollo Sostenible como a la Consejería de Agricultura, porque a veces da la sensación de que Castilla-La Mancha acaba en La Mancha y Castilla-La Mancha es muy variada y Llín es un ejemplo de ello. Somos pertenecientes a la cuenca del Segura. Los intereses de muchos de los regantes, aunque estén al otro lado de la frontera, también es los mismos intereses que nuestros regantes de Llín, y los intereses en agua no es una cuestión de actualidad, es una cuestión de futuro y de estrategia. Y queremos saber, efectivamente, cuál es la posición del Gobierno regional en estos asuntos que ha planteado, del enriquecimiento de Camarillas, de otras alternativas técnicas que posiblemente sean más rápidas, más ventajosas o más fáciles de articular. Y ya que el Gobierno regional de Murcia sí que se está posicionando y está tomando partido en esto, pues a mí me gustaría que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha defendiera los intereses de Llín, pero también los intereses generales del país, porque todos formamos parte de España. Le transmitiremos esas dos preguntas, o sea, pregunta doble a las dos consejerías, y si quieren contestar ahora a la cuestión de patrimonio y si no en el pleno que viene. ¿Sí? Sí, señora Dolores Valencia, tiene la palabra. Sí, pues efectivamente, señor Andújar, ya se acababa esta convocatoria. Hubo unas reuniones online también en la que se explicaba todo el procedimiento, tipos de edificios, proyectos que habían que tener, a las que, además del señor alcalde, también se conectó el técnico de patrimonio, don Pablo Cánovas. Estuvimos viendo en alguna reunión también la posibilidad de pedir estas subvenciones para algunos edificios, puesto que tienen que ser también de titularidad municipal. Es muy complicado, según nos estuvo informando también, el poder acceder a las mismas, porque hay que tener un
un proyecto ya establecido, contar también con la visión, el recurso del técnico del ayuntamiento, técnico municipal y sobre todo de arquitectos. Se valora también el impacto social que puede tener. Entonces, ahora mismo el Ayuntamiento de Illín no tenía un proyecto claro y que estuviera a tiempo para poder optar a esta subvención. Sí que se ha estado viendo la posibilidad de empezar a dejarlo ya preparado, puesto que se están haciendo una serie de actuaciones también en el castillo y sería uno de estos edificios de titularidad municipal que podría obtener estas subvenciones para presentar en la próxima convocatoria cuando salgan, que suelen salir cada unos 6 o 8 meses aproximadamente. Y ya completando esa, ya que me ha nombrado que estuve en esa reunión, no es una decisión que se tomó en esa reunión. Ya el año pasado, con los técnicos de patrimonio que estuvieron haciendo las prospecciones en el castillo, se llegó al acuerdo de que ya han hecho varias campañas en el castillo, ya lo que toca es recopilar toda esa información para hacer un proyecto competitivo para optar a esas ayudas del tanto por ciento cultural. ¿Por qué hay que prepararlo bien? Porque no se trata de concurrir a ayudas, sino de conseguirlas. Y para conseguirlas no es cuestión de cubrir el expediente y presentar cualquier cosa, porque ya se ha hecho en otros años, usted es conocedor y lo sabe perfectamente, sino que lo que hay que hacer es presentar un proyecto competitivo, competente y muy bien fundamentado. Por eso llegamos al acuerdo con los técnicos de patrimonio que estaban haciendo las prospecciones en el castillo en los últimos años, de que este año la subvención va para hacer ese proyecto, por lo menos para justificar técnica y patrimonialmente ese proyecto para optar en una buena concurrencia a esas ayudas del tanto por ciento cultural, que bueno, digo tanto por ciento porque a veces el 1,5, el 1, el 2 va variando según la convocatoria y ojalá sea más todavía. Pero el objetivo es conseguirla y para conseguirla hay que presentar un proyecto competente y competitivo, que no es lo mismo. Así que estamos trabajando en ello y ya se planificó el año pasado, por eso este año la ayuda del castillo, la ayuda que son las subvenciones que dan, en este caso el castillo, va para organizar esa parte técnica que tiene que aglutinar todos los estudios hechos in situ en el castillo en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, si no hay más cuestiones, les agradezco mucho la presencia y les emplazo al pleno del mes que viene, que será, por cierto, lunes santo. Ya les aviso que será el lunes santo a las 11 de mediodía. Muchas gracias a todos.